A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos a este programa de la lengua y la cultura. Como siempre tendremos algún comentario, alguna noticia, y el plato fuerte del día de hoy es la entrevista con el doctor Simón Espinosa, subdirector de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. En cuanto a las noticias, la primera que quiero darles es que el próximo martes 11 de septiembre a las 7 de la noche habrá un conversatorio en la Academia de la Lengua sobre no encuentro el dato, sobre nuevos escritores de la literatura ecuatoriana, sobre nuevas figuras de la literatura ecuatoriana. A veces estamos hablando mucho de los del pasado, pero esta vez nos vamos a enfocar en los nuevos escritores de la cultura ecuatoriana, de la literatura ecuatoriana. Este es un conversatorio organizado entre la Academia de la Lengua y la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior Ecuatoriano, AFESE. A ellos les interesa mucho, como diplomáticos, estar al día en las nuevas tendencias de la literatura y de la cultura en general, así que han organizado este conversatorio el martes 11 de septiembre a las 19 horas en el local de la Academia, que como saben queda en la calle Cuenca, en la plazoleta de la Merced, en la Cuenca y Chile. Esta es la primera noticia. Respecto de publicaciones, hoy no tengo un libro, pero me agrada presentarles la revista Mundo Diners de este mes. Esta es una revista, como saben ustedes, dedicada a la cultura, que tiene una variedad de temas, es dirigida por el pájaro Febres Cordero y contiene siempre una variedad de temas nacionales e internacionales y ahora cada vez más columnas fijas que una vez al mes escriben sobre todo mujeres, que son muy interesantes. En este número, como en todos los números, hay una variedad de temas de la cultura. Hay una entrevista a Mónica Almeida, coautora del Séptimo Rafael, un libro por demás interesante, un libro que hizo con otra periodista, Ana Karina López, sobre el expresidente Rafael Correa. Además de esa entrevista a Mónica, que cuenta cómo hizo ese libro en 2 años de investigación, hay también un artículo político sobre el futuro de México bajo el nuevo presidente, y la portada está dedicada a Zapata, este gran pintor ecuatoriano hiperrealista, a las obras que él hace en Francia y en el Ecuador, porque vive de un lado al otro del Atlántico y muchas otras cosas. Así que les recomiendo la revista Diners. Respecto del idioma, aunque vamos a hablar con Simón también de temas del idioma, no sé si recuerdan que la semana pasada hablábamos de algunas frases que a veces decimos y que no son tan adecuadas, tan precisas en el español. Ahora me acordé de que tenemos a veces unas repeticiones en el español, que el español es una lengua que se presta mucho a hacer una suerte de redundancias, pero que sirven para subrayar lo que queremos decir. Una de esas es totalmente gratuito. Si uno se pone a pensar, uno dice o es gratuito o no es gratuito. Entonces, ¿para qué decir totalmente gratuito?
Cuando alguien anuncia un acontecimiento, como por ejemplo el conversatorio del que hablaba antes, es totalmente gratuito. Pero, ¿para qué decirlo así? Es que el español tiene estas cosas y a veces nos burlamos de quien dice subir arriba o bajar abajo. Pero son redundancias que son muy usuales en el español. El totalmente gratuito puede decir, bueno, realmente es gratuito, no hay ninguna carga, por nada le van a cobrar ni un centavo. Tal vez por eso decimos que algo es totalmente gratuito, ¿no? Y así pasa con, por ejemplo, un lleno absoluto. Esperamos tener en este conversatorio un lleno absoluto. Bueno, si está lleno, es absoluto, pero son formas de decir en el idioma. Yo no le veo tan mal. Claro que si uno escribe, tal vez tiene que cuidarse de cometer este tipo de redundancias, pero en el habla normal es muy común decirlo, ¿no? A veces incluso en el español duplicamos los pronombres. A mí me gusta. ¿Por qué decimos así? Bastaría decir me gusta, pero a mí me gusta es una forma de hablar que es lo más común, ¿no? Y también tenemos a veces dobles negaciones. Yo no he ido nunca. No he ido nunca. Ya no he ido, ya es una negación, y nunca es una segunda negación. Muy bien, esto es una de las curiosidades del idioma. Una cosa, sin embargo, que sí quiero recomendarles esta vez es el uso de a base, en base a, que se suele poner muchas veces. En base a. Esta frase se usa con el sentido de fundamento, ¿no es cierto? Esto se construye con esta base, con este fundamento. Entonces no cabe en base a, sino en base de, ¿no es cierto? Lo normal es en base en, sobre todo. Eso es lo mejor. Yo tengo una regla, sin embargo, que es lo de jugo a base de papaya. Y entonces cuando me encuentro con la palabra base, veo si es posible mejor poner a base de. Cuando son varios componentes de algo, preferiblemente decir a base de. Y me recuerdo con este truco del jugo a base de papaya. Pero en base a, francamente, eso sí no está correcto. Pero dado que vamos a hablar de más cosas del idioma, acabamos aquí nuestro primer segmento y le invitaré a Simón para la segunda parte. Ya vuelvo. La vida de la academia. Como les anuncié, el invitado de hoy es Simón Espinosa. Ustedes le conocen, tiene un programa en este mismo canal, pero sobre todo por su amplia participación en la vida pública, sus comentarios editoriales. Ahora escribe los domingos en El Comercio y es muy leído y muy replicado en las redes sociales, en el WhatsApp. Siempre lo que dice Simón es interesante. Además, es un asiduo del Twitter, donde pone sus ocurrencias y sus comentarios. Así que, Simón, bienvenido. Gracias, Gonzalo, gracias. Pero además de todo esto, eres subdirector de la Academia de la Lengua. Te ha preocupado la lengua desde chiquito. Leías y comentabas, eres un hombre muy culto en lo clásico y en lo moderno también. Y me habías planteado un desafío para ahora sobre la lengua. ¿En qué se trata? Bueno, se trata de que el lenguaje ordinario se empobrece y entonces hay muletillas, esto es repeticiones, por ejemplo, con el verbo realizar. Todo es realizar. Todo es realizar, ¿no? Desde realizar un acto de amor hasta realizar la confesión de los propios pecados, pasando por todas las realizaciones. Todas las realizaciones. Sí. Bueno. Entonces, lo que quiere decir es que la gente utiliza pocas palabras que repite mucho y las emplea en cualquier circunstancia, sí, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, el verbo haber se repite mucho. Es muy utilizado. Sí.
Entonces, yo voy a leer para darte tiempo a pensar. Ah, o sea que la prueba es contra mí la cosa. Sí. Pero ustedes también piensen en su casa. También piensen ustedes, claro, es para ustedes. Dice, esto está tomado de una gramática española, ¿no? En las siguientes oraciones, sustituir el verbo haber por otro verbo, de modo que no se repita ninguno. Está difícil. Ajá, o sea que hay que cambiar el verbo haber que está allí en alguna de sus formas y poner un verbo diferente. A ver si lo hacemos. Fijándose en el contexto, ¿no? Bajo su apariencia severa hay un noble corazón. Tiene un noble corazón, en vez de hay, ¿no es cierto? Ya. Bajo su apariencia severa tiene un noble, posee, Y en vez de poner hay. si fuéramos más estrictos, ¿qué hace el corazón? Late. Ah, tal vez de eso. Quedaría hermoso. Bajo su apariencia severa late un noble corazón. ¿Ya? Hay un grupo de exploradores junto al río. Lo primero que se me ocurre es, está un grupo de exploradores junto al río. Pero tal vez más bonito pensar en qué ambiente están. Entonces, acampa un grupo de exploradores junto al río. Muy bien. O suda un grupo de exploradores junto al río. Es decir, Claro. depende del contexto, El ¿no? contexto. Lo importante es fijarse en el contexto para ver el verbo exacto. En el entierro del conde de Orgaz hay caballeros amigos del Greco. Está hablando de un cuadro. En el entierro del conde de Orgaz aparecen caballeros amigos del Greco. O sea, el Greco cuando pintó eso, pintó a algunos de sus amigos. En el entierro del conde de Orgaz figuran tal Claro, vez, ¿no? Figuran. Y les recomendamos, los que pueden ir, cuando vayan a Toledo, que vayan a la capilla donde está. En la capilla donde está ese cuadro Ese magnífico. cuadro magnífico, maravilloso, sí. Sí. Bueno, en la manifestación hubo numerosas pancartas. Uno de los errores habría sido poner hubieron numerosas pancartas. No, es correcto, pero mejor en la manifestación se blandieron numerosas, aparecieron numerosas pancartas, algo ¿Ya? así, ¿no? Así, sí. En muchos pueblos hay aún esa vieja costumbre. En muchos pueblos todavía existe aún esa vieja costumbre. En muchos pueblos... Pero más perfecto, ¿qué sería? Porque en muchos pueblos, ¿qué? Esa costumbre permanece perdura esa vieja costumbre. Esa vieja costumbre. Entonces, fíjense, cuando uno escribe, hay que corregir, ¿no es verdad? Varias veces. Y exigirse para no repetir la misma palabra, sino irle calzando la palabra en el hueco de la oración donde tiene un mejor sentido o un más sabor, ¿no es cierto? Una cosa importantísima ahí es algo que yo he recomendado también en anteriores programas, y es no caer en la pedantería. Uno se podría poner a buscar unas palabras rarísimas para llenar ese hay, o ese hubo, ese habrá, y entonces resulta una frase chocante por lo pedante, por lo rebuscada. En cambio, es fantástico encontrar la palabra precisa, la palabra que mejor describe esto. Aquí, por si acaso, yo no tengo una polla, me ha dado el entrevistado esta prueba con lo mismo que tiene él. Estamos generando nuevas palabras a partir de aquí. Por ejemplo, una que te saltaste. Hay 1000 kilos de peso sobre esa frágil columna. ¿Qué dirías? Dirían, reposan. 1000 kilos de peso, tal Aunque vez. tal vez sería un poco rebuscado, ¿no es cierto? Descansan. ¿Qué dirías tú? Descansan, tal vez, que reposan. Pero 1000 kilos de peso sobre esa columna. Tal vez un verbo que signifique algo más fuerte, ¿no?
Eso lo dejamos para ustedes, queridos. Ay, ay, ay. Y hay muy poca gente en esa asociación. Habría que ver cambiando, ¿no? Hay muy poca gente. Existe muy poca gente. Existe muy poca gente. O se reúne muy poca gente en esa asociación. Depende también del contexto. Depende del se contexto, reúne muy poca gente en esa asociación. A ver, otra. Durante el siglo XVII hubo una notable escuela quiteña de pintura. Durante el siglo XVII, ya me cogiste. Hubo una escuela. Yo decía, tal vez podría ser, floreció Claro, una notable escuela poética. Porque la pintura florece, pues no. La pintura Algo florece, es un movimiento. Sí. Cuando está bien, ¿no? Sí, ciertamente algo así. En las gradas hubo algunos incidentes. En las gradas ocurrieron algunos incidentes. Sí. Por la carretera hoy habrá millares de coches, de cautos, que diríamos nosotros. Por las carreteras rodarán hoy millares de autos, de coches. Entonces, fíjense ustedes, no son verbos raros, ¿no? Sino son los verbos que van con la palabra, ¿no? ¿Qué hace un coche? ¿Qué hace un coche? Hay que pensar en eso. Hay que pensar en eso, ¿no es cierto? ¿Qué hace un coche? Claro. Rodar, sí. Viajar no es la palabra. Viajarán hoy tal vez. Pero sí, hacerse esa pregunta hace en toda frase que uno escriba, tal vez hay que hacerse la pregunta para ver la precisión mayor. En este sentido, una de las ayudas que suele tener el español, que no está en línea, es el Diccionario Ideológico de Casares. Sí. El Diccionario Ideológico de Casares ha servido durante muchos años. Casares fue miembro de la Academia, secretario de la Academia de la Lengua en los años 40 del siglo XX, y escribió este diccionario ideológico donde uno va de la idea a la palabra, o de la palabra a la idea. No es exactamente un diccionario de sinónimos, porque no están los sinónimos, aunque también están los sinónimos, sino también las palabras relacionadas. Entonces uno va a hablar de barcos, por ejemplo. Sí. Entonces uno tiene que tener las palabras precisas, desde proa y popa, y babor y estribor. Pero, ¿qué más cosas hay en un barco? Y entonces uno va al diccionario de Casares y encuentra la palabra barco, y están todas las palabras relacionadas con barco. No necesariamente los sinónimos de la palabra barco, sino lo que contiene un barco. Las velas, los mástiles, las cuerdas, los nudos. Y entonces uno enriquece mucho su vocabulario, ya verá después cómo lo utiliza, pero ese es un truco de repasar las palabras adecuadas al tema que uno va a escribir. Esto es muy útil, y tú, Gonzalo, lo has hecho con mucha frecuencia porque tienes una gran capacidad de trabajo. Digo, esto es muy útil cuando se edita un libro. ¿Por qué es necesario? Te voy a hacer dos preguntas. ¿Por qué es necesario editar un manuscrito? ¿Y cómo editas un manuscrito? Es necesario editar un manuscrito porque siempre una segunda opinión sobre un texto, una segunda revisión de un texto, le permite a una persona ajena que no ha estado trabajando en ese texto saber si las frases están bien dichas, si son correctas, si las diferentes partes de la misma funcionan, si hay las concordancias adecuadas. Esta es una cosa que se falla mucho al escribir. Empezó la frase con el plural y luego pone un verbo en singular. Entonces el editar permite solucionar estas cosas. Hay personas muy difíciles respecto de esto que dicen, no, mi texto está perfecto, no hay para qué tocarle. Pero nunca, jamás un texto está perfecto, ni siquiera después de varias revisiones. Siempre puede haber una mejora
Entonces, la primera razón es eso, llegar a la corrección de estilo que se llama la corrección gramatical. Pero luego también, si el autor lo requiere o la publicación lo requiere, también es posible enriquecer a ese texto. Y una de las cosas que hacemos los editores es justamente el ejercicio que hoy has planteado, y es encontrar palabras más precisas para lo que está diciendo el autor. Yo he editado muchos años, fui editor en el diario Hoy, 20 y pico de años en la revista Gestión, y había una linda colaboradora de la revista, un economista, que decía: después de que Gonzalo Ortiz edita un texto, uno cree que escribe lindo. Que era un homenaje como editor, ¿no? Que uno le mejoraba al texto que ella había presentado. Claro, y a veces también se recorta porque hay redundancias o hay párrafos que se repiten y que a lo mejor el autor no ha visto, ¿no? Entonces el editor tiene que cortar. Sobre todo en el diario Hoy, que teníamos módulos y que no podíamos pasarnos del módulo, entonces sabíamos el número de caracteres que podíamos escribir, y si alguien se pasaba, mi trabajo como editor era recortar. Y claro, ya con la práctica uno se vuelve, rápidamente encuentra que tiene que ir a lo esencial del texto y cortar las redundancias o tal vez algo que ya es menos importante en ese caso, en esa noticia, sacrificar un poco de detalle para dejar el condumio. Claro, porque si tienes que escribir 3.000 caracteres, no hay que pasarse pues de los 3.000, sino que pues 3.001, 3.002, 3.003, no más. No más. No más. La columna del Comercio de los domingos, tú tienes que escribir 2.800 caracteres. 2.800. Yo escribo un jueves cada 15 días. Y son 2.800. 2.800. Y esa dictadura del espacio es tremenda, porque son 4 párrafos y solo tiene que haber 2.800 caracteres. Sí, y eso es quizás lo que más tiempo lleva, ¿no? Lo que más tiempo lleva. Ir ajustando, porque a veces uno se pasa y bueno, ¿dónde corto? Y eso es la edición. La edición también sirve, además de para corregir y para embellecer y para dejar al tamaño. Finalmente la edición también sirve, sobre todo cuando se trata de libros, para que las diferentes partes del libro estén equilibradas. A veces hay capítulos muy largos, otros muy cortos, a veces ya se dijo eso, tal vez el escritor no se acuerda que ya habló de eso antes, y entonces es necesario una tercera mirada sobre la edición de textos. De esto podemos hablar mucho, de la diversidad de textos, donde hubo muchas opiniones, donde hay muchas opiniones. ¿Qué dirías ahí en vez de hubo o de hay? Allí hay muchas, donde se dieron, donde surgen muchas opiniones. O con otra frase distinta, donde muchos opinaron, ¿no? Donde muchos opinaron, más bien, mucho más. Sí, ahí hay economía de la lengua. Economía de la lengua, sí. A propósito de esto, yo quisiera hacer una pequeña reflexión entre este trabajo de buscar la palabra precisa, la claridad, el recorte, con la ética. Primero, si uno es editor, tiene que consultarle pues al editado si está de acuerdo o no, es verdad. Y si no está de acuerdo, pues se renuncia tal vez o se negocia. Ajá. Hay muchas veces personas que son muy difíciles, que no aceptan ninguna edición, aunque le mejore el texto, él cree que no, y claro, si no hay acuerdo, pues se deja el trabajo. Entonces esto sí sirve para pensar en algo. Se publica un libro y todo el elogio se lleva el autor. Y yo creo que el autor ha trabajado, le han ayudado. Generalmente el autor dedica a su familia, porque en la familia pues la esposa tiene que cargarse con las noches en vela o con los domingos trabajando, etc. Luego hay un editor que ha ayudado, hay un diseñador que ha diagramado, hay alguien que le ha puesto una pasta bonita, hay el vendedor
Entonces, es simplemente para una reflexión. El libro es un trabajo colectivo, Es lo un que estás trabajo diciendo, colectivo. no es individual. En efecto, y yo creo que la televisión es tal vez de los artes en que más trabajo colectivo hay. Vamos a tener que cortar porque me están haciendo señas de que se me acabó el tiempo. Y aquí les quiero también agradecer a quienes ayudan a hacer este programa. Si no hubiera los camarógrafos, los editores, los que después hacen el montaje de la edición, no podría salir al aire este programa. Es un trabajo colectivo, como bien lo ha reflexionado Simón, a quien agradecemos profundamente por esta aparición en el programa, y yo me despido hasta la próxima semana. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,